Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, donde se encuentren. Mi nombre es Marcia Contoy, soy directora de Derecho Animal en Perú. Muchas gracias por conectarse a este último seminario del 2023 y vamos a estar felices de verlos en 2024. Si van a ver nuestra página web, van a poder ver que ya tenemos algunos expositores confirmados para el 2024 y pronto ya tendremos la lista completa para cada mes del 2024 y poder seguir transmitiendo información sobre derecho animal, ética animal y otras áreas relevantes en nuestro trabajo. Bueno, antes de pasar a presentar a nuestra expositora de hoy día, voy a hacer una breve explicación de cómo es el formato de nuestros seminarios. Vamos a empezar con la exposición de nuestra expositora de hoy por el rango de 40 minutos en promedio. Y esos 40 minutos van a ser grabados de tal forma que las personas que no hayan podido asistir a ese seminario puedan ver los seminarios en nuestra página de YouTube. Y después de que la presentación termine, voy a cortar la grabación y vamos a pasar a una parte de preguntas, comentarios, dudas, donde todos vamos a poder participar de forma directa y sin temor a que nuestras preguntas, comentarios queden grabados. Entonces, los invito a todos a participar activamente. Voy a dar prioridad eh, a los comentarios que se hagan mediante el micrófono y el video, pero si también ustedes desean, pueden usar el chat para transmitirme sus preguntas. Y dicho esto, voy a dar pase a nuestra expositora de hoy día, una querida amiga. Muchas gracias, Carolina, por estar aquí. Ella es Carolina Leiva y Lavaca. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y por la Universidad de Chile, profesora de Derecho Penal y Derecho Animal en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Center for Animal Rights Law en la Universidad de Cambridge y también está traduciendo al español un libro que recientemente ha salido, Animal Rights Law, escrito por Rafael Facel y Sean Butler. Carolina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me parece que también tiene ella tiene dos anuncios importantes que los va a hacer al final de su presentación, así que quédense hasta el final. Y Carolina, te doy el pase. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marcia. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí poder comunicarme con los países latinoamericanos y los vecinos. Yo, bueno, como Marcia ha indicado, soy chilena, soy abogada y actualmente trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona y me dedico a la investigación y a la docencia tanto en derecho penal como en derecho animal. Y en este momento precisamente estoy en la Universidad de Cambridge trabajando en la traducción, como comentaba Marcia. Voy a compartir pantalla para poder iniciar mi presentación. Ah, no, esta estaba mejor. Esta. Ahí. A ver si me oyen bien. Sí, te vemos bien y también vemos las diapositivas y te Vale, súper, oímos. súper. Y también muchas gracias por los que se han hecho el tiempo de venir, porque sé que no es un horario, me imagino, a las 13 horas entre medio del trabajo, antes de comer, el almuerzo, el hambre, el sueño, eh, el calor eventualmente en estos tiempos allá. Así es que gracias por participar. Y bueno, voy a partir mi presentación. Desde ya les advierto que puede ser un poquito tediosa, espero no dar mucho la lata con algunos temas que son un poco densos, pero para eso va a estar también la parte de las preguntas y además ahí tienen mi correo electrónico, si es que en el futuro tienen alguna duda o quieren profundizar sobre algunos aspectos o quieren ver algo, no sé, necesitan algo en material, no duden en escribirme. Y también, bueno, les cuento que la presentación del día de hoy se basa principalmente en un artículo que está a punto de salir publicado en una revista en España, pero que en particular es un artículo en inglés que desarrollé precisamente en otra visita que hice de investigación aquí en la Universidad de Cambridge. Así es que ha tenido, por cierto, el apoyo de la lectura de profesores de acá y de otros profesores también que lo han valorado, criticado, comentado, etcétera. Así es que, bueno, sin más voy a partir.
La presentación, y no el artículo, pero la presentación de hoy se denomina, como pueden ver ahí, bases dogmáticas para la adscripción de derechos a los animales en sentido jurídico. Y se vincula con lo siguiente. Primero, como sumario, para adelantar un poco de qué va a ir esta presentación. Primero vamos a abordar algo que denomino o identifico como la pregunta y el problema, evidentemente que tiene que ver con la adscripción de derechos a los animales, cuál es la pregunta y el problema relativa a esa cuestión. En segundo lugar, vamos a ver una distinción que he introducido en este trabajo para poder clasificar distintas teorías respecto a la subjetividad o respecto de cómo es posible adscribir derechos a entidades de distinta naturaleza. En tercer lugar, el examen, que es una, digamos, una puesta a prueba de esas distintas teorías. Y finalmente una propuesta, una vez advertido que las teorías, y con eso me adelanto un poco a las conclusiones, las teorías propuestas generalmente o con las que contamos hoy en día, tanto la literatura como incluso a nivel de activismo, no son tan efectivas. Y por eso es que desarrollo una propuesta, pero que no alcanzo a desarrollar el día de hoy en mucho detalle. Así es que la voy a dejar enunciada, básicamente. Antes de eso, ¿cómo es que hago para pasar sin aquí? Bueno, antes de eso, algunas precisiones terminológicas y distinciones, que esto lo hemos conversado alguna vez con Marcia, que son algunas de mis obsesiones que he ido desarrollando ya con los años y con los años también de dedicarme a la investigación en estas áreas, sobre todo en términos de digamos, más de filosofía analítica, de teoría del derecho, cuando empezamos a trabajar con conceptos de manera más profunda. Porque todos sabemos que utilizamos, o todos hemos visto cómo utilizamos términos como derechos o persona o agencia o paciencia en distintos sentidos sin en realidad saber bien de lo que estamos hablando. Y a veces invocamos o utilizamos fuentes que más bien están hablando en uno de esos sentidos, pero lo utilizamos en uno distinto, y eso hace que, si bien el argumento puede sonar convincente en algún momento determinado, en realidad pierde mucho sentido al tratar de contrastarlo o de cuestionarlo, y deja de ser, por tanto, efectivo. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas precisiones terminológicas y distinciones? Mi primera obsesión es la distinción entre lo que se dice en sentido moral y lo que se dice en sentido jurídico. Y esto lo señalo porque es relevante para entender que esta presentación y este trabajo se enfoca únicamente en los derechos de los animales en sentido jurídico y no moral. No quiero con esto decir que son cosas totalmente distintas. No se trata, como aparece ahí en la presentación, de una discusión sobre si se vinculan o no, sino, porque evidentemente sí se vinculan, sino sobre la posibilidad de distinguir cuando se habla en un sentido o en otro. Por ejemplo, cuando autores tan famosos como Peter Singer habla de los derechos de los animales, hay que entender que él no está hablando en un sentido jurídico, sino que está hablando como un filósofo ético, como es él. Entonces, lo que él está diciendo no necesariamente tiene efectos a nivel jurídico, los tiene a nivel moral, que es la sede desde donde está realizando las afirmaciones que realiza. Que eso puede ser un sustrato útil a la hora de intentar concretar un derecho jurídico, por cierto, pero no es per se lo mismo. Y creo que esa distinción, por una cuestión metodológica, pero a la vez también de honestidad, es necesario aclararlo siempre cuando utilizamos fuentes y cuando tratamos de presentar un argumento en términos generales. Eh, Eso es válido tanto, como les decía, para eh, cuando hablamos de derechos, pero también cuando hablamos de sujeto, cuando hablamos de consideración, cuando hablamos de persona, cuando hablamos de persona, si es que los animales son una persona, a ver si estamos hablando en sentido moral o en sentido jurídico, que son cosas distintas. Eh, Siguiente aspecto de terminología que también es relevante aclarar antes de pasar a lo que viene luego. A ver.
No sé si... Ay, que me gustaría eliminar la barra que tengo abajo, pero parece que no puedo. No, no puedo. Bueno, otra precisión terminológica que es bueno comprender, sobre todo también cuando tenemos la suerte de nutrirnos de literatura que está escrita en otros idiomas, como por ejemplo el inglés, en que pensamos que digamos, la traducción literal nos puede servir cuando hablamos del derecho, por ejemplo, continental que tenemos en Chile, en Perú, en España. Bueno, básicamente en España, también en todo el continente europeo, digamos, en Italia, en Alemania, en Francia, en España y en gran parte de Latinoamérica, de Hispanoamérica, que es distinto al common law, que es el de Inglaterra, Reino Unido, digamos, y el Commonwealth completo y Estados Unidos también, que tienen instituciones, tienen lógicas y tienen razonamientos distintos. Entonces, por eso es importante también hacer ciertas clarificaciones terminológicas, porque nosotros como latinoamericanos y como hispanohablantes a veces leemos esa literatura o leemos las traducciones que otras personas han hecho de esa literatura y entendemos no en realidad lo que está diciendo el autor, o lo asimilamos como si fuese útil para nuestro territorio cuando en realidad no lo es tanto si es que no estamos entendiendo bien cuáles son esas distinciones. Por ejemplo, cuando en inglés se habla de subjecthood o nosotros hablamos de subjetividad, si ustedes ven el diccionario de la RAE al buscar subjetividad, que sería la traducción literal de subjecthood, más bien nos habla de la percepción de un sujeto, de la percepción particular de un sujeto. Es decir, ay, que esa opinión es subjetiva, ¿cierto? Pero la subjecthood a la vez también puede ser, en inglés significa la cualidad de ser sujeto, palabra que no tenemos en castellano. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decidimos utilizar la palabra subjetividad para hablar de la calidad de ser sujeto, no es una palabra que en castellano signifique lo mismo que la traducción literal, ¿se entiende? Cosa que también creo que es importante. Eh, Otra, bueno, lo que ya anunciaba, la distinción entre persona en sentido moral y en sentido jurídico, de sujeto de derecho y de sujeto de derechos, que a veces incluso lo vemos en algunos fallos de tribunales de Latinoamérica que hablan de que tal animal es sujeto de derecho, pero después dicen de derechos, pero en realidad son dos cosas distintas, entonces con consecuencias distintas. Sujeto de derecho admitiría ser sinónimo o entendido como sinónimo de persona, más sujeto de derechos no necesariamente. Eh, un sujeto de derecho, en tanto persona, se entiende como, por regla general, aunque pueden haber excepciones, dadas ciertas circunstancias de un individuo en particular, como alguien que es capaz de actuar y de recibir, digamos, que puede ser tanto agente como paciente. En cambio, el sujeto de derechos, más bien, es solo paciente, no necesariamente, o sea, puede ser titular de derechos sin necesariamente serlo de obligaciones. Y también, bueno, y eso nos permite también distinguir todas estas categorías anteriores que sí se encierran dentro del universo de la subjetividad, de la objetividad o de la cosidad, que son aquellas entidades que no son ni sujetos de derechos, ni sujetos de derechos, ni personas, ni entran dentro del mundo de la subjetividad, y que entran en el mundo de las cosas, como y de thinghood, como contrario a subjecthood, como lo ha propuesto un autor como por ejemplo Kurki. Dicho eso, vamos a pasar entonces al desarrollo de la presentación propiamente tal. Aquí yo le voy a pedir no sé, yo quizás ya me voy a estar súper pasando del tiempo, pero vamos a tratar de avanzar rápido. Primero, como les decía, esto parte de una pregunta y un problema. La pregunta es, ¿pueden ser los animales titulares de derechos subjetivos? Ojo, en sentido jurídico, no estamos hablando de las razones morales, ni de los derechos en sentido moral. Como cuando alguien dice, por ejemplo, tengo derecho a que me digas la verdad. Eso no es un derecho en sentido jurídico, eso es un derecho moral, ¿verdad?
O incluso no tienes derecho a ser infiel con tu pareja. Eso, nuevamente, son derechos, o tengo derecho a terminar una relación cuando quiera. Son derechos en sentido moral, digamos. Distinto a derecho en sentido jurídico. Lo que nos estamos planteando como pregunta hoy es si es que los animales tienen la capacidad de ser titulares de derechos subjetivos en sentido jurídico. Y ante esta pregunta pongo además la obligación, la necesidad o el requisito de que la respuesta sea pragmática, ¿vale? Ese es como identifico la que ha de ser la respuesta. ¿Por qué? Por un lado, ha de ser teóricamente sólida y por otro lado, realizable en la práctica. Y nuevamente, no basada en bases exclusivamente provenientes de la filosofía moral o de la filosofía política, que si bien, como digo, pueden ser insumos muy relevantes para todas estas temáticas, para en algún momento poder mejor convencer, para pasarlas al mundo jurídico, no son respuestas que se puedan comunicar de manera directa al mundo del derecho, que tienen sus propias lógicas, sus propias instituciones y evidentemente sus propias reglas de funcionamiento. Son dos canchas distintas. Cuando hablo bueno, primero que todo, un poco de contexto. Yo antes de estudiar mi doctorado, me dediqué muchos años a trabajar como abogada en Chile. Y, 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 y ya al final de mis años de trabajar como abogada me dediqué también en tanto tal, a tramitar causas de protección animal ante principalmente tribunales penales, pero también otros, y a asesorar, bueno, tuve un rol como asesora legislativa de un grupo de parlamentarios también en temas de protección animal o de bienestar animal o de derechos de los animales. Y ante eso me encontraba siempre con esta gran cuestión. Incluso en ese tiempo yo tenía la tendencia a dar respuestas, por ejemplo, que venían desde la filosofía moral para temas que eran jurídicos, y ahí me daba cuenta de manera muy concreta como ni en los tribunales, ni en el Parlamento, y tampoco luego en la academia, propiamente tal, en una facultad de Derecho, haciendo un doctorado, las razones de tipo moral o política eran útiles. Por eso es que la respuesta que busco tiene que ser pragmática, y tiene que ser jurídica, y tiene que ser además realizable en la práctica, o sea, que no sea una cosa así como, bueno, vamos a ver más adelante a qué me refiero con estos requerimientos más en detalle. Pero espero que hasta acá por lo menos se vaya entendiendo un poquito la progresión del desarrollo del problema. Bueno, el problema parte de esta afirmación. La afirmación en la que, digamos, vivimos en el día de hoy en términos generales digo, en cuanto a que solo las personas naturales o jurídicas pueden poseer derechos, y ello sería así debido a que son, a su vez, capaces de la posesión de deberes o de ser titulares de deberes. A esto yo lo identifico como un paradigma en sentido estricto, en tanto es un modelo, un tipo o sea, un conjunto de normas, de aserciones con las que hemos convivido durante siglos, que damos por cierta, que no cuestionamos en términos generales, salvo por gente loca como nosotros, em, y respecto y que sirven para estructurar nuestro mundo, sirven para estructurar nuestra sociedad, para dar respuesta a situaciones complejas, etcétera. Y no la cuestionamos. Entonces, por eso se convierte en un paradigma. Y el paradigma de la subjetividad es este que les he señalado en esta frase, que solamente las personas naturales o jurídicas pueden ser titulares de derecho, porque para ser titular de derecho es necesario a la vez ser titular de deberes. Y este paradigma se puede entender o se pueden distinguir dos sentidos en los que tiene tanta fuerza, digamos. Uno es el sentido en que el paradigma establece una especie de distinción entre persona y cosa. Ese es uno de los sentidos. Y el segundo es una distinción que realiza el paradigma, o sobre la que se basa el paradigma, de una distinción entre humano y no humano. El primer sentido es una distinción básicamente jurídica,
que se remonta al derecho romano, como sabemos todos los que hemos pasado por alguna escuela o facultad de derecho, en que por allá por los tiempos de Justiniano se creó la distinción entre persona, cosa e instituciones. O sea, en el mundo del derecho, o el mundo de lo jurídicamente relevante, se dividía entre esas tres posibilidades. O sea, era persona, o sea, era cosa, o sea, era una acción, digamos, jurídica, en términos de poder accionar, de poder demandar una determinada, una determinada, me viene una palabra en inglés, ayúdame, claim. Un reclamo. Claro, claro, de reclamar algo ante un tribunal. Gracias. Gracias, Marcia. Y el otro sentido del paradigma sería el sentido humano no humano, que es más bien ya aquí un paradigma más bien que descansa sobre la base del conocido antropocentrismo, entonces que se distingue el mundo entre lo que es humano, entre nosotros y todo lo demás. O sea, el primero distingue entre personas y cosas, todo el mundo de lo jurídicamente relevante está entre las personas y las cosas, y el segundo es uno que el mundo entero se distingue entre humano y no humano. Y aquí la pertenencia a una especie es lo que determina lo que determina si es que tiene, qué tipo de cabida tiene el interior del derecho, ¿verdad? Luego, ante este paradigma y estas dos maneras de entender ese paradigma y la pregunta que nos hemos planteado, es posible identificar diversas posibilidades de, digamos, eh, de nuevo, es que esto de estar trabajando en inglés se hace difícil después hablar castellano de corrido. Dos maneras de enfrentar el paradigma, digamos, para poder de alguna manera vencerlo. Tres posibilidades surgen dentro de todo lo que significa toda la literatura que hay sobre esto y que ya lleva de varios siglos. Una primera posibilidad es la de incluir a los animales dentro de la categoría de personas. Como bueno, si solo las personas pueden tener derechos, entonces, porque estamos hablando de la problemática de los animales, no de otras entidades. Entonces, para que los animales tengan derechos, entonces tienen que ser personas. La segunda es la posibilidad de demostrar que la afirmación respecto a la que solo las personas pueden ser titulares de derecho es falsa, porque debido a que es posible advertir que los objetos o las cosas o los no humanos también podrían ser titulares de derecho, es decir, no humanos como titulares de derecho, y una tercera posibilidad que sería la de crear una tercera categoría distinta que quiebre el binomio persona-cosa. De estas tres posibilidades, yo identifico dos vías. Una primera vía, y aquí es como clasifico las distintas teorías en el fondo que intentan adscribir, que intentan resolver la cuestión sobre la subjetividad de los animales, o la subjetividad en términos generales. Una primera vía a la que denomino personismo, que es la posición general que descansa en la idea de que solo las personas pueden ser titulares de derechos en línea con la posibilidad 1. Y la segunda, de segundo grupo categorial, digamos, lo identifico como no personismo en cuanto es la posición general que descansa en la idea de que no solo las personas pueden ser titulares de derechos, por lo que entidades distintas a las personas naturales y jurídicas podrían serlo. Y esta vertiente va en línea con las posibilidades 2 y 3. Es decir, ya sea que las cosas puedan tener derecho o que si las cosas no pueden y solo pueden las personas, entonces inventemos una tercera categoría que sí pueda. ¿Se entiende? Vale. Entonces, pasamos a la segunda parte, el personismo y el no personismo y sus inconvenientes, para resolver la pregunta o para poder, desde una perspectiva nuevamente pragmática, resolver la cuestión. Aquí es donde nuevamente hago algunas distinciones en base a las dos grandes vertientes que encontramos inicialmente, ¿verdad? Por una parte tenemos el personismo y por otra el no personismo. Dentro de cada una de esas dos grandes vertientes que intentan dar respuesta a la cuestión de los derechos de los animales o a la posibilidad de que los animales tengan derechos, identifico a su vez también, que esto también es un ejercicio clasificatorio, tratando de hacer esta cuestión un poco más fácil,
porque cuando uno se pone a leer esto es como, oh, tantas opiniones, eh, y algunas que son en sentido jurídico, otras son en sentido moral, esto me sirve, esto no me sirve, ¿cómo puedo yo hacer un argumento para poder decir tal o cual cosa cuando en realidad aquí aparece otro que parece que lo contradice, pero este también tiene esta otra cosa que es buena, entonces ¿cómo lo hago? Entonces en un ejercicio, como les digo, un poco de decantación categorial, he llegado a identificar algunas vertientes al interior de cada una de estas dos vertientes. ¿Con qué objeto? Para poder ver para qué sirven y para qué no sirven, en qué se caen y en qué aciertan cada una de ellas. A ver si es que así podemos dar con alguna respuesta que nos sirva. En primer lugar, dentro del valor personismo, y recordemos que en el personismo están todas aquellas, digamos, posiciones que establecen o que reposan sobre la idea de que para ser titular de derechos hay que ser persona, ¿verdad? Entonces, dentro de ese mundo, tenemos al valorismo, que son aquellos que si bien, ojo, desde una perspectiva más bien moral, pero ¿por qué lo incluyo? A pesar de que he insistido en que yo trabajo desde la perspectiva jurídica, lo incluyo aquí porque en el mundo jurídico se sigue recurriendo mucho a esta terminología de el ser un fin en sí mismo o el de tener valor intrínseco, ¿verdad? Entonces, como eso se sigue utilizando tanto en el contexto jurídico, a pesar de que cuando llega a un tribunal, probablemente el tribunal, al menos en Chile, yo sé que en el resto de Latinoamérica son más flexibles, pero en Chile no hay flexibilidad en este aspecto. Entonces, cuando uno llega y dice, es que los animales o tal entidad es un fin en sí mismo, tiene valor intrínseco, uy, no, como que no calza, no. Bueno, pero antes de eso, esa es una de las vertientes, decir que pueden ser personas o pueden ser sujetos aquellas entidades que son un fin en sí mismo y o del sinónimo que pueden que tienen valor intrínseco. Ejemplos o digamos más que ejemplos, el gran precursor de esta visión de la subjetividad es Kant, y podríamos decir que en el mundo de la subjetividad animal, una autora que ha tomado desde la filosofía kantiana y la ha dado vuelta un poco, podríamos decir, la posibilidad de incorporar ahí a los animales es Christine Korsgaard, aunque desde unas perspectivas distintas, pero terminan ambos, digamos, llegando igualmente a la conclusión de que para ser titular de derechos hay que ser persona y para ser persona hay que ser un fin en sí mismo, ¿vale? En corto. Segundo, tenemos el realismo, en donde incluyo a todas aquellas propuestas que más bien hacen hincapié no a esas categorías tan o criterios tan etéreos como el fin en sí mismo, sino que a la presencia de algunos atributos mentales o biológicos en las entidades determinadas. Por ejemplo, antiguamente, y para reforzar el que solamente los seres humanos pueden ser personas y titulares de derechos, por ejemplo, Descartes o Locke han hecho descansar la posibilidad de la adscripción de la categoría de persona a quienes se encuentran dotados de razón y pueden razonar. Y por eso, porque tienen ese atributo mental, digamos, es que pueden ser personas. Pero otros autores, también más modernamente, han recurrido también a ciertos atributos mentales o biológicos para señalar que los animales también podrían ser considerados personas. Por ejemplo, lo que ha hecho Gary Francione o lo que ha hecho Stephen Wise respecto a que los animales tienen, además de la capacidad de sintiencia, la capacidad para autoconciencia, bueno, conciencia en general, autoconciencia, incluso algún tipo de memoria, etcétera. Que dada la presencia de esos atributos, por eso es que se llama, lo he identificado como realismo, gracias a esos atributos podrían ser considerados personas. Y en último lugar, el convencionalismo, que más bien señala que da lo mismo
si es un fin en sí mismo, da lo mismo si es portador o poseedor de ciertos atributos. Lo único que importa es que nos pongamos de acuerdo con que queremos que tal o cual entidad sea persona. Es decir, lo relevante aquí es que nosotros decidamos a qué le vamos a dar la categoría de persona o a qué le vamos a escribir derecho y a qué no. Punto. Em, evidentemente es una posición bastante just positivista, y si la ley señala que van a ser personas desde ahora, desde tal fecha en adelante, los animales y las rocas y los robots y ciertos desarrollos de inteligencia artificial, bueno, desde el momento en que esa ley entra en vigencia, lo serán y punto. Sin necesidad de recurrir a fundamentos más profundos que eso. Simplemente el hecho de que nos pusimos de acuerdo y decidimos que eso va a ser así. Evidentemente, por ejemplo, vertiente del personismo es el que permitiría con mayor facilidad dotar de derechos a entidades que no son ni siquiera sintientes, como sería, por ejemplo, algunos elementos de la naturaleza, o como decíamos, la inteligencia artificial, u otras entidades que ya incluso se escapan de lo que podemos conocer como dotado de los otros atributos propios del realismo. Y luego tenemos el otro gran grupo de propuestas, que son aquellas que consideran que no es necesario ser persona para ser titular de derecho. Y aquí es donde distingo dos tipos también de teorías. Una, por ejemplo, las cosas pueden ser titular de derecho, donde tenemos a representantes como Misakirki o David Faber, que señalan que en el caso del profesor Faber, que propone la creación de una nueva categoría de propiedad, que sería la propiedad viviente, diciendo, y ambos tanto Kurki como Faber, recurren al ejemplo histórico de momentos en que entidades distintas, no, más bien, distintas entidades de distinta naturaleza, incluso algunas humanas, siendo consideradas propiedad, han sido a su vez titulares de derecho, como fue el caso lamentable durante mucho tiempo de la esclavitud, que yo quiero hacerte inmediatamente la, el, bueno, la aclaración de que en ningún caso eso, y entiendo que los autores así también lo hacen, significa comparar animales con esclavos, sino que es simplemente para mostrar desde una perspectiva jurídica cómo una entidad determinada que por el derecho en un momento es considerada propiedad, puede en tanto propiedad ser también titular de derechos, porque los esclavos, sobre todo en algunos, por ejemplo, en el caso que lo he estudiado y es bastante interesante, lo que ocurrió con la corona española, que es distinta a la corona inglesa, eh, en que habían ciertos derechos que se concedían, descanso dominical, entre otros, a los esclavos, por ejemplo, en las tierras del Virreinato del Perú, o principalmente del Virreinato del Perú. A Chile en Chile no logró ocurrir mucho porque estaba muy lejos, sobre los estatutos de derechos de los esclavos, pero a la vez podían ser transables, o sea, a la vez eran bienes transables. Entonces, eso muestra, y es con lo que muestran estos autores, de cómo en un momento determinado una cosa, entre muy comillas, puede ser también titular de derecho. Y una tercera, bueno, una segunda posibilidad dentro del no personismo sería algunos autores que proponen que ya dejémonos de dar vuelta entre que si los ponemos, si son personas o si son cosas, hagamos otra cosa distinta. Y así no nos enredamos con las personas, nadie se enoja y creamos otra cosa. Aquí autores como por ejemplo Manisha Deka ha propuesto algo que denomina The Legal Beingness, pero que no tiene una traducción tan simple al castellano. Es algo así como el ser jurídico o el ser jurídicamente, algo así, que no sería ni persona ni cosa, sino que sería algo más adecuado para los animales, por ejemplo, que son seres, pero que no son ni lo uno ni lo otro. O también lo que propone Pieczykowski como la creación de un
tipo de sujeto distinto que se denominaría el sujeto no personal de derechos. Esos son algunos de los ejemplos de distintas propuestas que muy fructíferamente muchos autores han presentado a lo largo de los últimos años. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los pasamos a examen, todas estas propuestas, de manera muy rápida. Y el examen dice básicamente en relación con cómo hacen frente al paradigma estas distintas propuestas. En primer lugar, nuevamente, recordemos que la respuesta tiene que ser pragmática, teóricamente sólida, o sea, teóricamente, y a la vez realizable en la práctica y no basada en bases, valga la redundancia, exclusivamente moral o política. Entonces ponemos a prueba primero el personismo. El personismo, que recordemos, es aquellas vertientes que señalan que solamente pueden ser titulares de derecho las personas, parece ser eficaz al hacer frente al sentido persona-cosa del paradigma, porque evidentemente se casa con la idea de que solo las personas pueden ser titulares de derecho, o sea, va en la línea de esa parte del paradigma, pero es ineficaz al hacer frente al sentido humano-no humano del paradigma, porque esa parte del paradigma no va a permitir que no humanos sean parte de algo que es netamente humano, como sería en la categoría de persona. Y finalmente carece de solidez teórica al hacer frente al hecho de que de ley que lata, es decir, hoy, en el derecho vigente, hoy los animales ya serían de titulares de derecho subjetivo en sentido jurídico, producto de la existencia, por ejemplo, de las normas de bienestar animal, de las normas que sancionan el maltrato animal, entre otras. Luego tenemos la prueba del no personismo. Estoy avanzando más rápido porque veo que el tiempo ha avanzado. Entonces, si no, no vamos a alcanzar a llegar hasta el final. La prueba del no personismo nos muestra que es, a diferencia del personismo, es ineficaz al hacer frente al sentido persona-cosa del paradigma porque se sale de ese paradigma, o sea, en el fondo ni siquiera discute con él, como no estamos hablando de personas. Y eso no es per se malo, sino que no logra, a mí, en mi opinión, no logra tampoco rebatirlo. Pero sí es eficaz al hacer frente al sentido humano o no humano del paradigma, porque no dice que queremos poner a los animales o a otras entidades donde siempre se han puesto a los humanos. Y a la vez, a diferencia de la vertiente anterior, sería teóricamente sólido al hacer frente al hacer frente al hecho de que, o más bien eh, de ser acorde con el hecho de que de ley que lata los animales ya serían titulares de ciertos derechos subjetivos en sentido jurídico, aún no siendo personas. Entonces, el hecho de que de ley que lata existan estas normas que pueden ser entendidas como derechos en sentido jurídico, eh, es acorde con las propuestas del no personismo en tanto a que no es necesario ser persona para ser titular de derecho, porque mira, el derecho ya funciona así, o sea, ya existen derechos en sentido jurídico para los animales sin necesidad de cambiar el estatuto. Y entonces, ¿qué hacemos? Si es que las dos grandes vías que tenemos acá no son tan eficaces en todos los aspectos. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí nos encontramos en una situación un poco confusa. Si las teorías de unos no nos sirven para todo, las teorías de los otros tampoco. Y aquí es donde entonces viene una propuesta. Y la propuesta básicamente es derechos subjetivos a través de la perspectiva pragmática del núcleo sintiencia-interés. Es una perspectiva y no es una nueva teoría. ¿Por qué? Porque no tiene por objeto proponer algo tan distinto a lo que ya han propuesto otros autores, sino que es más bien es arrojar una nueva luz o una mirada más simplificada que le permite ser más pragmática a algunas de las teorías y algunas de las herramientas que nos proveen el análisis de las teorías anteriormente vistas, ¿vale? Y lo que esta perspectiva muestra o intenta arrojar casi ya como pasado por sedazo, es que, dado que los animales son sintientes, por eso es que el núcleo sintiencia-interés, poseen intereses subjetivos.
Y en base a la posición de dichos intereses subjetivos, pueden ser titulares de derechos subjetivos. Todo esto en sentido jurídico. Todo ello, por cierto, desde una comprensión de los derechos subjetivos asentada en la teoría del interés. Esto es más largo de explicar, pero hay dos grandes teorías respecto a la naturaleza jurídica de los derechos. Uno es la teoría de la voluntad y otra la teoría del interés. La teoría de la voluntad entiende los derechos subjetivos como el ejercicio de la voluntad propiamente tal, y por ende, para poder ser titular de derechos subjetivos es necesario ser titular, poseer una voluntad jurídicamente válida. Por ende, quedan fuera los niños menores de edad, quedan fuera las personas con discapacidades mentales, digamos, o con algunos problemas de capacidad. Intelectual, y quedan evidentemente fuera los animales. Pero la teoría del interés lo que señala es que los derechos subjetivos son más bien intereses jurídicamente protegidos. Y ahí deja de ser necesario tener esa agencia o tener esa capacidad, esa voluntad jurídicamente válida para el derecho. Basta simplemente con tener un interés, independiente de que lo puedas ejercitar o no, que puedas ir tú directamente a un tribunal o que sea necesario que vaya otro en tu representación. ¿Por qué la sintiencia y no digamos, otros atributos? Primero, por una razón científica. La sintiencia es comprobable, mucho más que otro tipo de atributos, como por ejemplo puede ser la conciencia, la memoria, la autoconciencia, bueno, la agencia, entre otras más, porque son más difíciles de comprobar. O sea, si vamos a poner el límite, que es lo que hace el derecho en el fondo, porque lo que el derecho necesita hacer es generalizar normas, ¿verdad? Generalizar parámetros. No puede ir, sobre todo en el derecho nuestro, ¿verdad? En el derecho continental, que nosotros tenemos leyes, no nos dejamos llevar por una jurisprudencia casuística. Entonces, al momento de hacer una ley, nos ponemos en situaciones generales. Y la sintiencia en ese sentido funciona bastante mejor que el caso a caso de, por ejemplo, las capacidades más sofisticadas que pueda tener un animal en particular. Y además cubre un espectro superior de animales que no, de los cuales no podría hoy, por el conocimiento científico que tenemos, podría predicar algunos atributos más sofisticados, pero sí podemos decir que son sintientes. Entonces eso como límite, como base de corte, es científicamente mucho más fácil. Y además es fácil de probar porque muchos ya sabrán, son sintientes los animales que tienen, bueno, la sintiencia es la capacidad de experimentar dolor y sufrimiento, y son sintientes aquellos seres que son poseedores de un sistema nervioso central, o algunos que, bueno, en general son los vertebrados, y algunos invertebrados que también poseen este aparataje. Y en cuanto a razones políticas, básicamente por lo mismo, porque es mucho más fácil venderle esta explicación a un tomador de decisión, digamos un juez, un legislador o un representante del poder ejecutivo o de un poder ejecutivo local, como puede ser un municipio, que venderle algunos otros atributos mucho más difíciles de determinar o mucho más difíciles de medir. Ahora, ¿por qué los intereses? Porque calza bien precisamente con una de las teorías que yo, no sé, todavía esto se discute, todavía hay defensores, digamos, vivos y que escriben mucho, sosteniendo que la teoría de la voluntad es la correcta, y otros tantos que lo hacen respecto de la del interés. Yo me baso en la teoría del interés, me parece que es la que mejor explica la posesión de derechos de entidades que no son precisamente capaces de ejercitar por sí mismos esos derechos, como sería el caso de los animales, por ejemplo, y de todas las otras personas humanas que les señalé que no pueden por sí mismos ejercitar sus derechos. Eh, y ahora, bueno, esto muy brevemente, ¿qué intereses serían los que calificarían para ser jurídicamente relevantes y luego de eso convertirse en derechos?
un autor que a mí me gusta mucho, que es Joel Feinberg, que sí, él es un filósofo, pero es un filósofo que trabaja mucho en derecho penal, y por eso para mí es más cercano también. Hizo en un libro en 1980 que se llama Harm to Others, creo, es The Moral Limits of Criminal Law, que son varios tomos. En uno de ellos hace un mapa de los distintos intereses jurídicamente relevantes, ¿vale? Ahora también él se enfoca en lo jurídico penalmente relevantes, que eso es lo que hago yo también, pero no hoy, no hoy. Hoy estoy más amplia. Y distingue intereses instrumentales, que son los meros medios o instrumentos para avanzar hacia objetivos ulteriores, por ejemplo, tener tiempo para hacer deporte, para comer saludable, porque el objetivo ulterior es gozar de buena salud. Los intereses de bienestar, que son los vinculados a la sintiencia, que tienen un alcance y mantención, que en el fondo se enfocan en el alcance y la mantención de niveles mínimos de salud, dinero, libertad política, educación, perdón, integridad física y psíquica. Esto sería el mínimo, el mínimo. Y es aquí donde Feinberg pone los derechos subjetivos, porque es lo mínimo para estar bien, digamos, lo mínimo para el bienestar. Y luego los objetivos focalizados, que ya son el well-being, que esa es una distinción que tampoco tenemos en castellano, que ya dice en relación con la realización personal, mi interés en escribir un libro, mi interés en hacer un doctorado, mi interés en formar una familia, en plantar un árbol, esos son otros intereses, a los que al derecho realmente le importan porque son mínimos, son los mínimos sobre los cuales tenemos que construir nuestra sociedad, serían los intereses de bienestar. La pregunta entonces es, ¿son los animales poseedores de intereses de bienestar? Y la pregunta es que sí, la respuesta, perdón, la respuesta es que sí, porque los animales son perfectamente, precisamente por el hecho de la sintiencia, de ser capaces de experimentar dolor y sufrimiento, son capaces de desarrollar intereses respecto de experimentar placer y no dolor y sufrimiento. Tienen interés en preservar su vida, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto está muy documentado, yo no puedo ahondar más. Entonces, las bases principales de esta perspectivas son que la sintiencia es la condición necesaria y suficiente para la posesión de intereses. Desde esta perspectiva, no estoy aquí hablando, por ejemplo, de los intereses de una persona jurídica, porque eso ya es otra cosa, es una ficción más bien. Entonces, la sintiencia es la condición necesaria y suficiente para la posesión de intereses. La posesión de intereses es la condición necesaria, pero insuficiente para la posesión de derechos. Para considerar un interés como condición necesaria y suficiente, debe tratarse de un interés significante o vinculado al bienestar, en base a lo que les mostraba de Feinberg anteriormente, de la determinada entidad. Los animales son seres sintientes y por tanto son poseedores de intereses significantes. Algunos intereses de los animales ya se encuentran reconocidos actualmente y protegidos en nuestro sistema jurídico, y ese es el caso, al menos de los que para mí son más familiares, que es el de Chile y de España, con leyes de protección animal, con leyes de bienestar animal, y además con leyes de sanción del maltrato bastante robustas en ambos ordenamientos. Y por tanto es posible sostener que los animales son ya de ley que lata, titulares de ciertos derechos subjetivos en sentido jurídico. Entonces, estos serían solo dos simples argumentos. O sea, de todo lo que vimos, de las distintas montones gigantes de teoría, podemos llegar a esto solo, con el núcleo sintiencia interés, sin darnos vuelta en cosas más complejas, como otros atributos más complejos, como el valor, el valor intrínseco. O sea, nos saltamos todo eso y nos vamos directo a el núcleo sintiencia interés. Y de aquí salen dos simples argumentos. En primer lugar, que los animales son potenciales titulares de derecho, en tanto son seres sintientes y poseedores de intereses significantes. Con ello, respondemos a la pregunta sobre si pueden ser titulares de derechos. Y en segundo lugar, que los animales son ya actualmente titulares de derecho, en tanto poseedores de intereses significantes que ya se encuentran jurídicamente protegidos en nuestros sistemas jurídicos, respondiendo a la pregunta sobre si son titulares de derecho. Y hacemos por último la prueba de la prueba que hicimos antes con las otras, con el personismo y el no personismo respecto solo de la perspectiva, ¿vale? No es una teoría. La perspectiva se muestra eficaz al hacer frente al paradigma persona-cosa, porque no entra ahí nuevamente.
Es decir, ni siquiera lo cuestiona. O sea, pueden seguir con su paradigma, pero la explicación de la posesión de derechos no pasa ni por ser persona ni por ser cosa. A la vez, es eficaz al hacer frente al sentido humano no humano del paradigma, porque deja de lado todas las valoraciones o sea, perdón, los atributos de la razón, por ejemplo, del valor intrínseco, entre otras, sino que se centra en uno que es científicamente comprobable, que es el de la sintiencia solo, y que ese sería el mínimo para poder tener intereses jurídicamente relevantes, ergo derechos, y termina siendo finalmente teóricamente sólido al hacer frente al hecho de que delegue lata a los animales ya serían titulares de derechos. O sea, no estaría más blindada esta simplificación, digamos, de las otras propuestas en estos tres aspectos. Dos posibles objeciones, con esto termino, que esta propuesta enfrentaría es, por una parte, la objeción de los derechos fundamentales, que hay muchos autores como Saskia Stuckey o Rafael Facelli y John Butler de aquí de Cambridge, entre otros varios, que dicen, a ver, bueno, sí, podemos decir que estas normas que ya existen de bienestar animal, etcétera, etcétera, establecen derechos para los animales, pero no son en ningún caso derechos fundamentales, como son los derechos humanos. Son derechos muy, 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 muy más, muy de menor monta, digamos. O sea, que pueden ser eh, vulnerados ante los derechos humanos en cualquier momento. Ante eso yo digo, ok, no tienen la misma capacidad o la misma robustez, probablemente, no lo tienen, pero eso no va a cambiar por el hecho de que digamos que estos otros derechos son fundamentales. O sea, un poco de contexto, de cosas como, no sé, de mirar por la ventana y ver que las cosas no van a cambiar de un día para otro y que no es el derecho, el llamado, derecho, digo, nuestra disciplina, la llamada a, a verificar ese cambio. Entonces, a mí me parece como amante del derecho que soy, porque es a lo que como, duermo y sueño, eh, no creo que el derecho esté para hacer para hacer ese paso ahora, em, porque eso haría devenir el derecho en un sinsentido y en una absoluta falta de eficacia, porque si le damos a los animales hoy por hoy derecho a la vida o derecho bueno, a la vida, digamos, eso no podría conversar con la existencia de matadero al día de hoy, digamos. Entonces, ojo con confundir la existencia de derechos, es decir, si los animales son capaces de ser titulares de derechos y si es que ya lo son, con el hecho de que no sean tan robustos, porque eso es otra cosa. Y eso es algo que la política, ahora sí, la política y la moral es la que tiene que hacer avanzar en las sociedades, pero no es el derecho el que va a hacer el que va a hacer ese cambio. Y por otra parte, la novedad en cuanto a que efectivamente no se está proponiendo ninguna nueva teoría brillante sacada de ningún sombrero con ningún conejo verde. Es simplemente una visión simplificada de lo que otros autores han propuesto y han avanzado durante muchísimos años también, decenios ya, en orden a poder adscribir derechos a los animales. Me parece a mí que lo que logra esta visión, solo centrada en el núcleo sin ciencia e interés, es bastante más efectiva y por ende mucho más sólida en términos pragmáticos y y teóricamente también porque reposa o se nutre de esos avances teóricos realizados anteriormente. Eso sería todo. Y ahora los avisos muy rápidos. Mm, eh, Desde hace algunos años existe en la Universidad Autónoma de Barcelona esta revista, es una revista científica que además está indexada y es una revista en línea y de acceso abierto. Y esta revista, por unos malos entendidos, se dio a entender que había cerrado, pero está en proceso de ser relanzada y en particular, bueno, en efecto, vamos a lanzar un número, esperamos ahora a fines de año y donde tengo además el honor ahora de oficiar como editora de la revista, así es que para todos quienes estén interesados en publicar, y si es que alguna vez supieron que esta revista ya no funcionaba, ya no recibía
Contribuciones, eso ya no es así. La revista está recibiendo contribuciones, probablemente si es que no entran a la publicación de finales de año, podrán entrar ya a las publicaciones del año 2024, así que bienvenidos a todos quienes quieran hacer una contribución sobre estas materias. Ese es el primero. Y el segundo, que estoy yo ahí en un video, que también la Universidad Autónoma de Barcelona ofrece una serie de cursos de verano que se llama, que es la UAB Summer School, Barcelona Summer School. Son cursos en inglés, ojo, que duran 3 semanas y cada, digamos, área de la universidad y las distintas facultades tienen la posibilidad de ofrecer 1 o 2 cursos según las distintas facultades. Este año que viene, el 2024, mi facultad ha decidido ofrecer un curso en Derecho Animal, que como pueden ver ahí va a tratar sobre aspectos teóricos y prácticos de esta rama del derecho creciente. Son 3 semanas de clases, es bastante intensivo y además es un periodo en el que Barcelona es sol y playa, entonces para mí eso no es agradable porque no me gusta el calor, pero yo voy a hacer el esfuerzo de poder dar las clases mientras ustedes o los que quieran que vayan a tomar ese curso en la tarde se pueden ir a la playa. Así que bueno, eso sería todo para que lo tengan presente y lo compartan y estén atentos también, porque hay cosas interesantes pasando en la autónoma. Si es que eso, muchas gracias.